Buenos días. Vamos a continuar con el tema de propiedades coligativas. En este curso de cuarto año hemos trabajado ya con la presión de vapor como propiedad coligativa. Vamos ahora a conocer el punto de congelación como una propiedad coligativa. Como les mencioné, las propiedades coligativas están asociadas a aquel comportamiento que tienen ciertos compuestos cuando forman parte de soluciones con respecto a cuando ellos se encuentran como sustancias puras. Uno de esos aspectos importantes que vamos a trabajar o estamos trabajando en este curso es lo que sucede en soluciones acuosas con agua utilizada generalmente como solvente en este tipo de soluciones. Vimos entonces la clase pasada, como mencioné, aspectos asociados a la presión de vapor de agua cuando está formando soluciones con solutos no volátiles. En esos términos, los solutos no volátiles disminuyen el valor de la presión de vapor de agua a una temperatura específica. En este caso, entonces, vamos a continuar con las propiedades coligativas y vamos a revisar aspectos asociados al punto de congelación. En soluciones que contienen solutos no volátiles, muy importante tener en cuenta esta condición, se observa un descenso en la temperatura de congelación del solvente con respecto al solvente cuando se encuentra puro. Esa disminución de temperatura, que tiene un valor numérico, se representa por medio de una variación delta T, donde el delta no representa calor, como hemos visto en algunas reacciones, sino delta en esta situación, en este contexto, representa variación. Esa variación de temperatura es proporcional a la concentración molar del soluto. Moles de soluto, kilogramos de solvente. Recordemos que cuando hablamos en términos de proporcionalidad, decimos que una medida es proporcional a otra y se entiende que eso ocurre cuando una aumenta, la otra también la aumenta. Y cuando una disminuye, la otra también disminuye. Eso es lo que entendemos en el aspecto de proporcionalidad. Cuando nosotros decimos que algo es inversamente proporcional a otra cosa, quiere decir que cuando una cosa varía, por ejemplo, en aumento, la otra disminuye porque es inversamente proporcional. Pues bien, el punto de congelación, la variación del punto de congelación se va a hacer mayor y es directamente proporcional, es decir, con el aumento de la molalidad. Para calcular la variación de la temperatura de congelación de un solvente, en nuestro caso generalmente trabajamos con soluciones acuosas, se utiliza una expresión matemática que incluye la proporcionalidad con la molalidad y una constante que tiene que ver con la naturaleza de solvente y cuyas unidades son grados centígrados sobre concentración molal. Fíjense que esto no se refiere a moles, esto es molal, ¿ok? Es una unidad de concentración. De esta manera tenemos la expresión matemática para calcular la variación de la temperatura de congelación de un solvente, que es igual a esa constante, ¿ok? Esa constante, ¿ok? De congelación o crioscópica multiplicado por la concentración molar de esa solución en cuestión. Este valor indica cuánto disminuye el punto de congelación de ese solvente particular. De manera que la constante C se conoce como constante crioscópica molar y depende del tipo de solvente. En esta lámina vemos cómo el valor de la variación de la temperatura de congelación se interpreta también de esta manera. Es la diferencia entre la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación del solvente cuando forma parte de una solución. Y esto nos da como resultado, en el caso particular de que el soluto sea no volátil, nos da el valor de la disminución del punto de congelación. Es decir, cuántos grados disminuye el punto de congelación con respecto al solvente cuando está puro. Esta ecuación entonces, repetimos nuevamente en esta lámina, se expresa de esta manera.
donde Kc es la constante crioscópica y m, repito nuevamente, es el valor de concentración en molalidad. Una pregunta que se nos puede plantear es que si observamos alguna utilidad de la propiedad coligativa asociada al punto de congelación. Por ejemplo, ¿podríamos disminuir el punto de congelación de un líquido añadiendo un soluto no volátil como cloruro de sodio? Ciertamente sí. El cloruro de sodio es un electrolito fuerte y por lo tanto es no volátil y se disuelve en solución acuosa. Ese electrolito fuerte, como soluto no volátil, va a disminuir definitivamente el punto de congelación del agua. ¿Cuál es la utilidad que se presenta? En países nórdicos o del extremo sur, donde las nevadas son típicas en la época de invierno, se tiene el problema de que las nevadas generan una capa, el descenso de temperatura por debajo de cero en la atmósfera, genera una capa de hielo sobre la superficie de las carreteras. Esa capa de hielo ocasiona múltiples accidentes de tránsito porque los carros se deslizan sin control sobre la capa de hielo. ¿Qué se hace para evitar que el agua que se deposita en la superficie de las carreteras congelada se congele a 0 grados centígrados, que puede ser la temperatura promedio normal del aire? Se añade una capa de sal. Esa capa de sal hace que la temperatura de congelación disminuya por debajo de 0 grados. Y si 0 grados es la temperatura de la atmósfera del aire para ese agua, pues ahora el agua va a estar en forma líquida porque necesita una temperatura por debajo de cero del ambiente para que ese agua se congele. De esta manera se evita que se formen esa superficie con una capa de hielo que, como les dije, representa un peligro para los vehículos automotores. Y de esa manera lo que se consigue es generar una pasta que se puede movilizar, que se puede separar del piso, y ya no es hielo, es una pasta acuosa que está prácticamente líquida y de esa manera se evita, como les dije, esa capa de hielo. Otra aplicación que tiene esta propiedad coligativa asociada al punto de congelación es que se ha encontrado que se pueden añadir líquidos anticongelantes en los radiadores de los vehículos automotores, que en estos países donde la temperatura baja por debajo de 0 grados centígrados hace que se congele el agua en los radiadores. Añadiendo líquidos que disminuyen el punto de congelación del agua, se garantiza que esos radiadores tengan un fluido que es el que trabaja para disminuir la temperatura del motor de esos vehículos automotores. En esta lámina les coloco dos ejemplos donde se observa el descenso del punto de congelación. Y específicamente les voy a pedir que como ejercicio no evaluado, calculen ustedes, utilizando las ecuaciones que acabamos de ver, cuánto descendería el punto de congelación de una solución. Primero, una solución acuosa, como se ve aquí, que contiene 4,27 gramos de azúcar en 50 gramos de agua. Recordemos que azúcar es sacarosa, sal de mesa, y ustedes pueden investigar en internet cuál es el peso molecular o la fórmula molecular para calcular ustedes el peso molecular de la sacarosa, que es a lo que se refiere este problema como azúcar de mesa. Con esos datos calculan la molalidad y utilizando la constante crioscópica del agua, porque es el solvente de esta solución, pueden ustedes calcular el delta T. Y con el delta T pueden calcular la temperatura de congelación del agua, que en este caso, al tener un soluto no volátil, tiene que ser por debajo de 0 grados centígrados. En el otro ejercicio se trabaja no con agua, sino con benceno como solvente. Benceno tiene una fórmula molecular que es C6H6 y eso les sirve a ustedes para calcular la molalidad o para calcular lo que ustedes consideren necesario. Esta disolución contiene 9,75 gramos de nitrobenceno, cuya peso molecular lo pueden sacar
por la fórmula molecular que tienen aquí, que se disuelve en 175 gramos de benceno. La constante crioscópica de benceno se investigan ustedes también en internet. Hemos concluido entonces con el aspecto del punto de congelación relacionado con las propiedades coligativas. Vamos ahora a iniciar un nuevo tema que vamos a trabajar de una manera muy básica en este nivel de cuarto año, como es el tema asociado a entender lo que significa el término velocidad de una reacción o de una ecuación química. La definición de velocidad de reacción se entiende de la siguiente manera. La velocidad de una reacción es la rapidez con la que se forman los productos de una ecuación química o se consumen los reactivos planteados en una ecuación química, que no es más que la representación de una reacción. En otras palabras, la velocidad de reacción, el tiempo que se necesita para que se consuma o se forme determinada cantidad de reactivos o de productos, siempre ubicándonos en el contexto de una ecuación química que tiene que estar estequiométricamente bien formulada, es decir, tiene que estar balanceada. La velocidad de una reacción la podemos entonces expresar de esta manera. La velocidad de una reacción es igual a la variación de la concentración de una de las sustancias involucradas en una ecuación química sobre el tiempo que transcurre en el cual yo estoy evaluando, estoy conociendo esa variación de la concentración. Un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que el estudio del cálculo de la velocidad de una reacción química o de un proceso químico cualquiera se conoce como el área de la cinética química. Detrás del área del estudio de la cinética química se encuentran involucrados mucho conocimiento asociado a la matemática, el tratamiento de datos, asociado a la física y asociado a, por supuesto, aspectos químicos. Cuando uno habla en términos de la velocidad de una reacción, uno tiene que ubicarse en el contexto de que si yo tengo un reactivo A que tiene que reaccionar con un reactivo B y están los dos disueltos en una solución, en un solvente, para que el reactivo A disuelto en ese solvente se encuentre con el reactivo B disuelto en el mismo solvente, tiene que ocurrir un proceso de encuentro, porque si no hay encuentro, no va a haber reacción. Ese proceso de encuentro depende de muchos factores y ese proceso de encuentro, si se hace de manera rápida o de manera lenta, repercute en lo que finalmente se describe como la velocidad de la reacción. Para que el encuentro se dé entre un compuesto A y un compuesto B que están disueltos en un solvente, es importante que esos dos compuestos tengan una movilidad dentro de esa solución. Si los compuestos no se mueven, nunca se van a encontrar dentro de ese espacio que representa el solvente. Por lo tanto, una forma de aumentar la energía de movimiento de esos compuestos dentro de la solución puede ser de múltiples maneras. Puede ser de manera mecánica, moviendo la solución, puede ser también aumentando la energía con la que se mueven inherente a la estructura de esos compuestos, la energía con la que ellos se pueden movilizar. El aumento de esa energía puede ser a través de la administración de calor y eso se hace aumentando la temperatura del sistema que representa esa solución. Por lo tanto, la temperatura es un factor que incide en el aumento de la velocidad de una reacción. Otro aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo para los gases, es que cuando en un contenedor, en un recipiente, en un reactor que tiene contenido un gas que está tapado, si ese volumen que contiene el gas disminuye, pero conserva la misma cantidad de componentes, se entiende que estamos aumentando la presión de los componentes en ese volumen menor. Al aumentar la presión de los componentes en ese menor volumen
de esos gases que constituyen esa solución gaseosa, nosotros vamos a estar aumentando el movimiento de esas partículas. Y al aumentar el movimiento de las partículas con el aumento de la presión, nosotros vamos a favorecer el encuentro de esos dos componentes A y B que tienen que reaccionar. Por lo tanto, el aumento de presión puede resultar ciertamente en algunos casos en un aumento de la velocidad de reacción. Otro aspecto que favorece la velocidad de reacción es el aumento de la concentración en soluciones acuosas. Si nosotros en una solución acuosa que tiene un volumen X, en ese mismo volumen X, sin variarlo, aumentamos la cantidad de soluto, vamos a aumentar el número de partículas que en ese mismo volumen están ahora en mayor disposición de encontrarse unas con otras. Y de esa manera vamos a favorecer la velocidad de la reacción. Otro aspecto que influye en la velocidad de una reacción es el aspecto del tamaño de la partícula. Mientras más pequeña sea la partícula de esa sustancia que tiene que participar en una reacción química, mientras más pequeño sea su tamaño, mayor posibilidad tendrá de tener un encuentro con otras partículas. A mayor superficie de contacto de las partículas, mayor será la velocidad de reacción. Otro aspecto que es fundamental para aumentar la velocidad de reacción de aquellas reacciones en los que la energía se administra a través de la energía radiante, es decir, de la luz, es que la luz, la intensidad de la luz, influye en el aumento de la velocidad de la reacción y de la eficiencia, por lo tanto, del proceso. En un ejemplo de este tipo es el tema de la fotosíntesis. Cuando el día está muy nublado, cuando la radiación solar es de poca intensidad, los procesos de fotosíntesis podrán disminuir, aunque se ejecuten, disminuyen con respecto a la velocidad con la que se llevan a cabo y la eficiencia los procesos de fotosíntesis cuando la energía radiante es ciertamente más intensa en un día soleado. Si nosotros entendemos el concepto de catalizadores como que un catalizador es aquella sustancia que aumenta la velocidad de una reacción, pero que no participa en la estructura de los productos finales, también debemos tener en cuenta que la presencia de catalizadores puede aumentar significativamente la velocidad de una reacción. Todos estos aspectos y otros que no estamos mencionando en esta ocasión forman parte de lo que conocemos como los aspectos que se consideran cuando uno va a hacer un estudio de la cinética, de la química de una reacción particular. En esta lámina les muestro entonces un resumen de lo expresado. La velocidad de una reacción se define entonces como el cambio de concentración de un reactivo que desaparece o de un producto de una reacción de una ecuación química específica por unidad de tiempo. La velocidad de reacción se expresa de la siguiente forma. Velocidad de reacción es igual a la variación de la concentración asociada a la variación del tiempo en lo que estoy registrando los valores de la concentración. Delta concentración se entiende que es la diferencia entre la concentración final que mido en un tiempo final determinado menos la concentración inicial que mido en el tiempo inicial cero, en el que no ha ocurrido ninguna reacción. En cinética, las concentraciones generalmente se expresan en molaridad. De esta manera, pasamos en esta lámina a indicar lo que se entiende como ecuación cinética. En la lámina anterior, observamos cómo se interpreta una velocidad de una reacción. ¿Cómo la podemos medir experimentalmente? Lo hacemos ciertamente midiendo la concentración sobre la unidad de tiempo. Esto nos da una idea de cómo cambia la concentración por unidad de tiempo para un proceso específico, determinado por una ecuación química específica. Ahora bien, desde el punto de vista cinético, existe algo más que nos describe lo que es la velocidad de un proceso químico determinado. Esto se conoce como ecuación cinética, que involucra la participación de una constante, que es un valor asociado propio y específico de un proceso determinado, y está atado, bien sea de la concentración de los reactivos
O I de la concentración de los productos. Esto es una expresión matemática que relaciona la velocidad de reacción de las concentraciones molares de todas las sustancias que intervienen en el proceso. Por ejemplo, esto es una reacción en la cual el reactivo A y el reactivo B se van a consumir para formar definitivamente el compuesto C y el compuesto D. Quiere decir que al cabo de un tiempo no voy a tener nada de A, nada de B y voy a terminar formando una cantidad de C y una cantidad de D. Recordemos que las letras minúsculas representan lo que es la estequiometría, producto del balanceo de la ecuación química. En este caso en particular, la ecuación cinética sería que la velocidad de reacción es igual a K por la concentración de A elevada a un número alfa por la concentración de B elevado a un número alfa. Este tipo de expresiones donde se conoce el valor de la constante, el valor de alfa, numérico de alfa y el valor de beta numérico, son expresiones que resultan del estudio de lo que es la cinética de procesos químicos, de las reacciones químicas. Estas ecuaciones son las que se suministran para uno poder utilizarlas y calcular, conociendo la concentración de los reactivos, la constante y los valores de A y de B, cuál será la velocidad de un proceso determinado. ¿Qué nos interesa a nosotros en este nivel? Saber que existen este tipo de expresiones, saber que en este tipo de expresiones se maneja un término que se denomina constante cinética, que es una constante que se da, que se encuentra en la literatura y se suministra, y que los valores alfa y beta nos permiten determinar cuál es el orden de la reacción. El orden de la reacción resulta de la sumatoria del valor numérico del exponencial alfa y del valor numérico del exponencial beta. El orden total de una reacción da mucha información a los químicos con respecto a cómo funciona el mecanismo de reacción, cosa que en este nivel, lamentablemente, no podemos trabajar. Pero repito, lo que me interesa es que ustedes sepan que esto es una ecuación cinética, que la ecuación cinética nos permite conocer la velocidad de un proceso determinado conociendo todos estos datos y que toda esta ecuación cinética se nos puede suministrar a nosotros cuando el proceso ha sido estudiado y ya es conocido y publicado en la literatura. De esta manera terminamos la presentación de hoy, que como vimos, tiene aspectos sobre el punto de congelación como propiedad coligativa y algunos aspectos relevantes asociados a lo que es una velocidad de reacción.